El 8 de diciembre de 1980, John Lennon moría asesinado frente a la puerta de su casa en Nueva York. Poco menos de un mes antes, lanzaba el que sería su último álbum, en el que se incluye la canción Beautiful Boy. Esta canción, escrita a su hijo, Sean, comienza con John calmando a su pequeño tras una pesadilla. La canción evoluciona describiendo de modo apasionado el amor que siente Lennon hacia su hijo y la felicidad que éste le proporciona. Poco antes de uno de los estribillos, John le deja a su hijo una importante lección para la vida, que acabaría convirtiéndose más tarde en una de sus más célebres citas. Life is what happens to you while you are busy making other plans. La vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Pues eso. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. ¿Qué pasaría si los bares españoles cerrasen antes de la 1 de la madrugada? En Gente con clase no vamos a coger el rábano por las hojas en lo que se refiere a este debate abierto de una manera inopinada. Lo que está en discusión es mucho más profundo e importante que un montón de groseros exabruptos y lugares comunes en torno al pensamiento mágico del significado de una caña, de la libertad o de una terraza madrileña. Y tiene que ver con derechos laborales, personales, regulación del tiempo de trabajo, salud laboral, conciliación, salud mental y comunitaria, y con un montón de sectores productivos de nuestra economía, no solo de la hostelería. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué tenemos? Pues una reforma del Estatuto de los Trabajadores incluida en el pacto de legislatura entre los partidos que conforman la coalición del actual gobierno, dirigida a reducir el tiempo de trabajo paulatinamente en los próximos años, comenzando por este 2024, con una reducción a 38 horas y media después de que haya estado en 40 horas semanales desde 1983. Eso es lo que hay en la agenda legislativa. La polémica ha desbordado, eso sí, la economía y se ha convertido en política. Y ahí estamos instalados e instaladas, porque tú, que nos escuchas, seguro que tienes una opinión, que las opiniones son como los culos, que cada uno tiene el suyo. Así es que nos ponemos en marcha en Gente con Clase. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y de Marino Guardia, que es el dueño de todas las cosas bonitas y bien hechas que giran alrededor de este podcast. ¿Qué tal? Sentamos contigo a María Luz Vega, integrante de la Barcelona Time Use Initiative a Healthy Society. Es también exfuncionario de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y Elsa González es periodista y miembro de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, y a Chema Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Ahora ya sí, a los tres en tropel me van a saludar, imagino. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Julio? Vale. Oye, no sé si estáis muy de acuerdo con lo que yo he dicho, porque a veces que me dicen, tío, te largas unas peroratas y no todos estamos de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Entonces quería saber si de base podemos iniciar de aquí una charla para buscar acuerdos y desacuerdos. Yo estoy de acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno. Creo que hay que regularizar horarios. Yo no soy ninguna experta y me da igual que los bares, las cafeterías cierren antes o después de la 1 de la madrugada. Creo que en una sociedad como la actual tiene que haber lugares que abran a cualquier hora. Pero creo que es esencial en España el ponernos las pilas con la conciliación personal. Fíjate, ya no hablo solamente de que sea laboral. Muchos hombres, lo he dicho alguna vez, han descubierto que tenían familia en la pandemia. Y digo hombres y que nos caían bien. Hemos descubierto que además nos caían bien. Eso es, efectivamente. No tiene sentido. Y no tiene sentido para una persona que tenga hijos, marido, mujer,
leer, lo que sea. No. Y para el que quiera irse al cine o aprender alemán, dormimos mucho menos que los países que nos rodean, y hablamos del primer mundo. En fin, bienvenidas sean iniciativas de este tipo. Bueno, es que como decía Elsa, yo creo que es pertinente un debate acerca de la racionalización de horarios en general. Y en lo que es tiempo de trabajo, hay toda una evolución. Aparte de los elementos legales, lo que ha generado, digamos, una reducción paulatina de la jornada ha sido la negociación colectiva y muy adaptada a cada sector. La reducción de jornada se liga mucho a los incrementos o no de productividad. Y no está escrito que reducir la jornada sea perjudicial para las empresas, antes al contrario. El debate que se ha abierto de forma abrupta, yo entiendo que es una manera de intentar que no se dé. Es decir, es una cortina de humo y desviarlo hacia el tema de la libertad de horarios y demás. En este país, antes, ahora y después, habrá siempre garitos que cierren a las 5 de la mañana. Es decir, que no es un formato, no es un debate de si me coartan la libertad o no. Entre las cosas, porque eso depende de los ayuntamientos. Para empezar, depende de los ayuntamientos, depende de qué tipo de establecimientos, depende de la convivencia con los vecinos. Claro, las licencias, ¿no?, que otorga el ayuntamiento. No es muy sano que en la calle Ponzano, que está aquí al lado, se convierta en un after hours por la noche. Yo supongo que a los vecinos eso no les gusta, si es que quedan vecinos, porque claro, el tema de las aperturas de los bares tiene mucho que ver con las viviendas turísticas y con un concepto de la libertad que es sencillamente la desregulación. Y la desregulación pues lleva a que el que más puede es el que más hace. La desregulación lleva a la selva. Entonces dices, oye, las reglas, sobre todo cuando son por convenio colectivo, son reglas que se establecen por dos partes. Y normalmente las reglas que se acuerdan entre partes que están más o menos enfrentadas o en diálogo constante, terminan convirtiéndose en costumbres, y esas costumbres en leyes escritas y en normas de conducta, en normas morales. Claro, cambiar la regla o cambiar la ley sin operar sobre las costumbres nos lleva a veces a problemas, ¿no? Porque como decía, yo creo que fue un primer Prodi, dicen, si el problema no lo tenemos con las leyes, el problema no lo tenemos con las reglas, los tenemos con las costumbres. Y cambiar las costumbres es muy complicado. Pero hacer una reflexión sobre que determinadas costumbres deberían de modificarse por conciliación, por descanso, por convivencia, es pertinente. Y es de eso de lo que hay que hablar cuando hablamos de racionalización de horarios. Y luego hablemos de lo laboral también, que es otro capítulo no menor de las jornadas, de los horarios y de la calidad de vida, de la salud laboral, de la salud mental. Todo eso va a estar encima de la mesa. Has empezado fuerte, Chema, porque claro, a hablar de las fuentes del derecho nos ponemos ya a un nivel, Maribel. Es que lo tengo pensado. Sí, venías con eso, vale, perfecto, ya lo has soltado, pues bien. Pero se agolpan muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la reducción de jornada en muchos ámbitos? ¿Qué encaje tienen estos planteamientos en el actual régimen jurídico laboral? ¿A qué aspectos afecta en la empresa, al trabajador, a la sociedad? Si es posible su implantación generalizada en todos los sectores o hay que hacer una escalada, digamos, un estudio al respecto. Mariluz, tú vas a iniciar un poco la charla, ¿no? Porque ha sido la tercera en la intervención, pero son muchos los aspectos de los cuales tendríamos que hablar. Bueno, en principio quería enganchar con lo que dice Chema, los cambios de costumbres, porque creo que es fundamental. Hombre, es decir, sí, es que ha empezado por el hecho consuetudinario. No, pero es fundamental porque creo que no podemos hacer un cambio en la ley. Es decir, estoy absolutamente de acuerdo con la proposición de la vicepresidenta, más que nada porque soy parte del grupo que ha formulado algunas de las propuestas que ellos han tomado, algunas, no todas, pero bueno. Porque si nos damos cuenta, España tiene estos horarios tan sui generis, que son únicos y que nos sentimos tan orgullosos. Yo creo que no es momento de sentirse orgulloso de eso, porque después de la guerra civil era necesario el pluriempleo, y el pluriempleo obligaba de los hombres, claro, obviamente. Las mujeres tenían pluriempleo en casa, vamos a dejar, que tenían trabajos a punta de pala y encima era una época bastante complicada económicamente, por lo que me han contado. Eso no puedo más que decir. Pero lo cierto es que todo se cambió, y se cambió solo en España en función de un cambio de costumbres ligado a una necesidad, entre comillas, económica
o política. No puede ser que en el año 1919, y en este caso hablo como exfuncionaria de la OIT, hablábamos de la jornada de 40 horas y todavía estamos instalados en la jornada de 40 horas 104 años después. El mundo ha cambiado como mucho. Es que hasta como discurso es absurdo. Creo que tenemos que buscar... El debate es un debate no solo necesario, es que es un debate lógico. Entonces, yo creo que ni es debate, yo creo que es necesario. Lo que decía Elsa, estoy absolutamente de acuerdo. Es que ya no es solo conciliación con la familia, es mis necesidades personales. Pues esto va para allá y hay que verlo conjuntamente. Yo creo que como no modifiquemos el prime time de la televisión, malamente vamos a poder cambiar la jornada de trabajo. Pues eso es una observación bueno, pertinente, claro, eso... porque... Lo del prime time de televisión es muy importante. Es un ejemplo, es un punto. Es un ejemplo, pero igual es un tema muy generacional, porque ahora las nuevas generaciones, entre comillas, no ven la televisión, se conectan a las plataformas. Y luego hay, no quiero ser frívolo, pero en este país ha dado muy fuerte el tema de ¿cómo es? El ayuno intermitente. Eso estaba resuelto hace muchos años. Está resuelto en Baleares, que es probablemente el único sitio de España donde hay una costumbre de comer a unas horas distintas del resto de España. La gente cena a las 8 y se levanta a las 8, más o menos. Son 12 horas. Eso no existe en el resto. Primero porque madrugamos mucho más y cenamos mucho más tarde. Por esa deriva que hemos tenido del tiempo de trabajo y demás, ¿no? Es decir, cuando hablamos de racionalización, hablamos de esa implementación ideológica de la mujer en casa, el hombre a trabajar y si no da la renta, 2 trabajos, con lo cual empiezas a comer a las 2:30 o a las 3 en vez de a las 12 o a la 1, como en el resto de Europa. Y luego el tema este de que nos equipararon al horario de Múnich y no al de Londres, que a lo mejor es el que más nos cuadraba. Eso se discute mucho. Aunque estemos en un paralelo, la latitud, hay más claridad en los tiempos de invierno y tal, pero eso ha modificado las costumbres que teníamos hace 150 años o 100 años, ¿no? Y es pertinente que hablemos de esas cosas. Elsa, tenemos un primer acuerdo, al parecer, aunque yo creo que faltas tú por decirlo así sin ambages, ¿no? Sabemos que hay un 12% aproximadamente de trabajadores y trabajadoras que cuentan con convenios inferiores a 40 horas semanales ya, de hecho. Y entonces yo quiero decir que este debate seguramente era muy pertinente, pero lo que no es en absoluto es desquiciado. Es decir, podemos encontrar resistencias pues de formas, no sé, de cortinas de humo, maniobras de distracción, como puede ser el caso de los bares y tal. Pero yo creo que hay un consenso. Tenemos que, fíjate, es que hemos unido horas de trabajo con productividad y somos menos productivos que en Alemania, y en Alemania a las 6 de la tarde no hay una luz encendida porque es de noche en invierno y casi primavera y otoño, no hay una luz encendida en ningún ministerio. Hay un relax absurdo. Cuando más de 6 horas de trabajo yo creo que ya no produces nada, ni para bien ni para mal. O sea que en este aspecto mayor productividad y menos horas de trabajo. Está probado, o sea, está probado. Los estudios internacionales prueban que a partir de 6 horas, creo que son 22 minutos, eres improductivo. Son varios estudios internacionales de la OIT, de la Unión Europea, y lo prueban. Y después yo quería decir algo. Comentas que es al final uno de los grandes problemas, es que sobre todo en empresas de servicios se prima el presentismo. Sigue primándose el presentismo y no los resultados. Y en donde se quiere primar los resultados, los objetivos, muchas veces las empresas lo articulan de manera que se alarguen los horarios. Es decir, Banca tiene uno de los horarios más cortos por negociación colectiva. Sin embargo, es uno de los sectores donde más prolongación de jornada se da, más allá de la legal. Y no se paga. De ahí que fuéramos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conseguir una sentencia y hay que registrar la jornada. No para España, no para el Deutsche Bahn, no, para toda Europa. ¿Por qué? Porque hay un problema de cumplimiento de la jornada. ¿Y ese cumplimiento por qué? Dice, porque las empresas tienden a que trabajes más de lo que está regulado. Y ahí no hay cuerpos suficientes de inspectores de trabajo para controlarlo, pero sí hay métodos de control. Pero yo te cuento la diferencia. Yo he vivido en Suiza por trabajar en la OIT, no porque batiera impuestos. En Suiza, la banca, que ya sabéis la importancia que tiene, tú no llames a tu banquero quiere decir el director de la sucursal, a partir de las 5 de la tarde porque no te coge el teléfono o no te responde un email. Aquí
le llamas a las 9 de la noche y te responde. O sea, esto te demuestra algo. Y la banca suiza es muy tenemos próspera. en el convenio recogido Y muy que productiva. hay derecho a la desconexión digital. Pues no desconectan. El por qué me queda claro, es decir, porque hay una especie de competitividad. También hay una parte de responsabilidad de nosotros para la desconexión. Es decir, tendríamos que fomentarlo más, pero ¿por qué? Yo he hablado con la banquera suiza preguntándole por qué a las 5 me dice, es que aquí no nos dejan trabajar a partir de las 5. Yo decía, igualito. Yo puedo contar que una en anécdota. España. ¿Puedo contar una anécdota? Hombre, faltaría más. Por lo menos hace 30 años de ello. Es un congreso federal que éramos solo bancarios, y hicimos una jornada con sindicatos de Europa. Y vinieron unos holandeses a contarnos su experiencia del convenio colectivo en el que habían regulado los horarios. Un sistema de horarios. Entonces nos explicaban que había una autorregulación de los horarios y en una empresa que trabajaban 9.000, ABN AMRO, había 5.000 horarios distintos. Y nosotros, los nuestros, pensaban que el traductor del inglés al castellano no estaba traduciendo bien, porque le preguntábamos, oye, ¿y esto quién lo controla? ¿Cómo se hace cumplir la norma? Y los holandeses, de contrario, no entendían la pregunta. Dice, ¿quién lo va a controlar? ¿La responsabilidad del trabajador? Y que la empresa no presionaba para que tal. Debe ser que son testigos, entonces no pueden mentir. Pero es que era como una cultura de decir, en un sitio se autorregula y se cumple, y en otro necesitamos una norma que diga, que garantice, que la empresa, que tal. Dice, son culturas y son costumbres. Hay una palabra o dos palabras que se suelen poner encima de la mesa por el lado empresarial mayoritariamente cuando se habla de horarios, ¿no? Pero que forma parte del día a día del diálogo social, la concertación social, que es flexibilidad pactada. Flexibilidad pactada, basada en la mejora de la satisfacción de la persona empleada y también, bueno, pues una forma de atraer o retener el talento, en fin, eso se pone encima de la mesa. Yo creo que de manera recurrente cuando se habla de los horarios laborales y del tiempo de trabajo. No sé qué opináis de esa flexibilidad pactada desde distintos ámbitos. Por parte sindical, yo creo que estamos muy abiertos precisamente porque la realidad es adaptable a cada sistema productivo, empresas y demás. Hay que distinguir entre flexibilidad y elasticidad, que normalmente hay muchos empresarios que lo suelen confundir. No es lo mismo un horario flexible que un horario elástico, que termina siendo más prolongado, ¿no? La flexibilidad es imprescindible para satisfacer varias cosas. Desde el punto de vista del trabajador y trabajadora, adaptar la jornada a sus necesidades fuera también del mundo laboral y también productivo. Es decir, no tiene mucho sentido que haya determinadas empresas que tienen en un momento determinado muy poca actividad en unas franjas o en unos tiempos y mucha. Y tienen que adaptar se puede reducir la jornada adaptando a la jornada efectiva a los momentos en los que la empresa necesita que trabajes y tú se puede. Hay una cadena hotelera que hace poco nos decía, oye, podemos reducir a 35 horas, hay que incrementar la productividad y reducir los costes. Nosotros tenemos 2 meses que prácticamente no viene nadie ni a cenar ni a dormir ni tal. Se puede distribuir la jornada anual de manera diferente, que en cómputo tienes 35 horas, pero no hay gasto. Sí, bien para todos, claro. Pues eso lo hace la negociación colectiva. Eso es lo que genera buenas costumbres, buenas normas adaptadas a la realidad. Pongo el ejemplo de la hostelería, pero hay otros muchísimos ejemplos que se pueden relacionar. Y hay un estudio clásico, no me acuerdo ahora, es un hombre, un sueco, ¿no?, que estableció un análisis de cómo se incrementó la productividad en Kellogg's, reduciendo la jornada de 40 horas a 30, en plena depresión. Ampliaron la producción, hicieron otras muchas cosas. Se quedaron con una parte del mercado porque invirtieron más en publicidad o lo que sea, pero hasta los años 50 no volvieron a recuperar una jornada de 40 horas. Y eran mucho más productivos y más felices los trabajadores trabajando 30 horas semanales. ¿Cuándo empezaron a ser más infelices? Cuando le metieron la necesidad de la sociedad de consumo y necesitaban, decir, oye, si trabajamos más, lo mismo nos pagan más y además estamos un poco hartos de estar tanto tiempo en casa. O sea, eso hay una vertiente muy de género, ¿no? Especialmente el hombre. Es que eran trabajadores industriales. Entonces, lo de trabajar menos para estar mucho rato en casa tampoco les cuadraba, ¿sabes? O sea, hablamos de la costumbre otra vez.
Es que la flexibilidad pactada es fundamental y hay muchos sistemas que permiten la negociación colectiva, que por supuesto es el sistema que permite el pacto o es el que garantiza el pacto, pero hay que tener normas mínimas, eso está claro. Tenemos que garantizar en todo caso periodos de descanso. Es que es un tema humano, es un tema de salud, lo que hablabas, ya ni salud mental, salud física. Ya pasamos por salud física, que eso es importantísimo tener en cuenta lo que tú hablabas de evitar la elasticidad. Es decir, yo puedo trabajar 35 horas o trabajar unos días 40 o 42, pero siempre y cuando pueda reposar, descansar y no pasarme de la raya. Y esto tiene también que ver cómo tenemos en cuenta cuáles son las necesidades de cada uno. Hay mucha tendencia ahora, por ejemplo, en algunos trabajadores jóvenes a elegir los trabajos nocturnos bien pagados y no precarios porque les pagan un recargo. Lo que estos trabajadores jóvenes no saben es que 10 años de trabajo nocturno les va a cortar su vida en 15. Y yo no sé si están hipotecándose de una forma que es bastante grande. Y nadie habla de esto. Esto es importantísimo que se conozca. Hay un tema también de formación y educación. A mí me importa mucho porque el trabajo nocturno es necesario. Yo no digo que no sea necesario. Es decir, la primera que sabe que es necesario, sobre todo, por ejemplo, salud, que no podemos dejarlo, y producciones, todo. Pero hay que buscar soluciones para que esto sea más corto, tendremos que invertir de otra forma, gente que trabaje en otros turnos y en otras formas de ver. Quienes lo ven con suspicacia, esto de acortar el tiempo de trabajo y las jornadas, normalmente desde el lado empresarial, advierten que la medida elevaría los costes laborales de las empresas y señalan que no todas las sociedades, no todas las empresas, las marcas tendrían fácil ajustarse a la nueva realidad. Soy partidaria de imponer lo menos posible, pero hay cosas que hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues si se plantea una jornada de 30 horas, de 35, lo que sea, y al mismo tiempo se exige, porque yo también pienso, vamos a ver, yo pongo una zapatería y necesito a un empleado, digo, porque haya dos y que podamos, bueno, pues ese lugar tiene que salir adelante, esa empresa que tú montas, tiene que haber una justicia en tu horario laboral, pero también para sacar esa empresa adelante, una corresponsabilidad. Pero hay que imponer. Entonces no pasa nada porque se impongan. Ahí una cuestión que esto no diré que lo he dicho. Sí. Diremos que lo he dicho yo. Es que a lo mejor la empresa no es viable. Si una empresa no se puede permitir que para cubrir todas sus horas de producción tenga que pagar salarios justos, con todos los costes laborales, a 2 trabajadores, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué decir, tampeamos? ¿Que trabaje horas que no les pago? Yo te pongo 2 ejemplos. Claro, es que a lo mejor la empresa no es viable y ya está. Te pongo 2 ejemplos de a dónde nos puede llevar el que cada uno pueda exigir un determinado servicio a cualquier hora y en cualquier momento, que es incompatible con los derechos laborales. Es decir, si tú quieres comerte una hamburguesa a las 2 de la mañana y para eso necesitas que un rider te lo lleve, ese rider no puede tener derechos laborales, solo funciona si es un esclavo. Eso al extremo. Y se está produciendo. Eso pasa. Pero yo te pongo otro, por ser más optimista. Yo al dueño de la zapatería le diría, piense en global, no piense solo en su empresa. Resulta que una norma va a trasladar y se va a trasladar en costumbre, en convenios colectivos concretos que van a adaptar eso y tal, en el que la gente con el mismo salario va a trabajar un poco menos. ¿Cuánta parte de ese tiempo que no va a trabajar con el mismo salario se va a traducir en un ocio ligado al comercio y por lo tanto al consumo? Y a usted que vende cosas o a usted que pone cañas, igual la reducción general de horarios con el mismo salario o más le viene bien. Pero Chema, es que ahí está el negocio, es que ahí está la productividad. En ese negocio y trabajando 6 o 7 horas. Es que no hay por qué hacer más. Y puedes además sentirte muy responsable de la empresa que te da de comer, pero no hace falta estar allí todo el día. Yo lo que quiero decir es que una reducción general del horario con la misma renta o superior en relación es un motor de desarrollo económico, aunque solo sea vía consumo. Demanda.
Es que es así de claro. El argumento de la productividad pasaría porque las compañías fueran capaces, lo que estamos hablando, ¿no? De reorganizarse, para producir lo mismo, pero con menos horas de trabajo invertidas. Un cambio en las dinámicas empresariales que no es fácil en sectores en los que la presencialidad es imprescindible, como ocurre con la construcción, por ejemplo, la hostelería o el comercio. Mariluz, no sé si tiene mucho encaje esto, lo que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa por aquí? Claro que tiene encaje. Tiene que tenerlo. Sí, no, es decir, claro que tiene encaje. Es decir, yo creo que es una cuestión de racionalizar y de hacer. Es decir, si tú no puedes comprar en un supermercado a partir de las 7 de la tarde, pues ya te arreglarás. Porque todo va a tener que depender. Yo necesito comprar en el supermercado, déjame salir antes que voy a salir antes. En el fondo es toda una cadena que funciona. Y lo vivo de nuevo con mi experiencia europea. O puede haber turnos de tarde y punto, y que no trabaje por la mañana. Y determinados lugares, como tú decías, Chema, antes, siempre va a haber un lugar donde un chiringuito abierto. Siempre hay 3 sitios a donde vas, que si tienes una racionalización y empezamos todos además encima a ser más verdes, a utilizar transporte público, tú vas a encontrar dónde nos movemos y dónde tengamos. Tiene que haber puntos para que tú puedas cumplir tus necesidades, pero para evitar eso, o sea, no se trata de que yo coja un teléfono y, como tú decías antes, con una palabra muy fuerte pero muy real, y que venga un esclavo a servirme. Que porras, responsabilízate, que para eso tenemos congeladores para sacar una pizza y meterla en el horno. O pagar muy bien a esa persona. Yo es que creo que el mercado laboral español se encuentra en una situación, yo diría que muy óptima, para abordar este y otros debates para mejorar la vida de la gente. Es que estamos en una situación inmejorable. Solo hace falta voluntad política, por supuesto, y tejer acuerdos, que ambas cosas no son fáciles. Pero el momento... El momento es ahora. El momento es ahora. La desaparición del lugar de trabajo, especialmente de la mujer, no le viene bien. Es la mayor perjudicada. Entonces, en este aspecto, creo que se puede trabajar desde casa, desde un pueblo, desde tal, hasta cierto punto, pero no puede desaparecer la presencialidad, porque la mujer es la que sufre las consecuencias, es a la primera a la que la eliminan para ascender, para tener una reputación, hay que tener muchísimo cuidado con el tema femenino en ese punto laboral. Bueno, a lo mejor hay que apretar un poco las tuercas en el asunto en favor de la igualdad efectiva. Es decir, cuando se aborda la jornada, vamos a abordar también esto desde el lado de sectores que están feminizados, desde esa visión de género, ¿no? Muy clara. Es que a lo mejor Luz me entiende. Hay sectores, fíjate, la sanidad está prácticamente ocupada por mujeres. Cuando un sector se feminiza, se precariza. Está fatalmente pagada. No sé qué es primero, pero ocurre, sí. Bueno, yo no sé, sí. Pero además, incluso en la reputación que comentaba ahora antes, parecía que un médico y tal, una doctora. De verdad que yo, esto me ha hecho pensar, porque no me daba cuenta hasta que no me lo han comentado y lo reflexionas. Además, está clarísimo que el sector que nace precario, como es el caso de los cuidados, es feminizado por principios. Puede darse lo contrario, es decir, que haya un sector que es antes la precarización o el sector, pero lo ocupan siempre las mujeres. Me da igual si es el huevo o la gallina, hay una tendencia y a veces generalizada. ocurren procesos, y hay casos de que cuando un sector que estaba muy precarizado y muy feminizado empieza a tener buenas condiciones laborales debido a las peleas, se masculiniza. Además, no nos olvidemos, y eso está unido a lo que decía Elsa de la presencialidad, el trabajo a tiempo parcial. Muchas mujeres optaban por el trabajo a tiempo parcial, la no presencialidad les ha permitido poder trabajar, porque al final lo del trabajo a tiempo parcial en algunos casos es una trampa. Concho, efectivamente. Los trabajos, hay trabajos, sobre todo trabajos más de cuello, los de cuello azul, que tienes que trabajar. Estudios pedían un 75% de trabajo, o me quito un día a la semana. ¿Qué porras? El día a la semana trabajan en su casa, porque no pueden dejar al niño correspondiente y están con el niño cuando duerme, lo que les provoca unas sensaciones y unas situaciones espantosas. Estamos en un momento óptimo. Estamos ya ahí. Falta el empujón final, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entre todos y todas. Yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, porque esto va en la línea de ese informe. Es decir, te lamentabas un poco, no nos hicieron caso del todo. Bueno, el grueso
parece que está El aquí. grueso sí, lo tuvieron en cuenta. Es que hay partes que no corresponden al Ministerio de Trabajo. Es decir, claro, por supuesto. son expertos multidisciplinarios. Yo pertenezco al grupo de los 5 expertos laborales que trabajamos en la parte estrictamente laboral, reforma del Estatuto de los Trabajadores. No nos que nos hicieran caso. Nosotros hicimos propuestas de lo que nos parecía lógico, después de hablar con los actores sociales incluidos, y con determinada gente. Y, por supuesto, el Gobierno es libre de decidir aquello que considera. Le dimos argumentos. Es que les han votado, claro. Claro, para eso están, son libres y para mí es que solamente no se trata de cortar el horario de trabajo, es que hay que matizar el tema de las horas extraordinarias, turnos, nocturnidad, conciliación, tiempos de licencias, formación, planes que tiene que ver con la negociación colectiva, mucho a la negociación colectiva, impulso a la negociación colectiva para determinados temas. Todo eso es mucho más complejo que cortar solo la jornada 37 horas y media, y por eso creo que es algo global, no solamente. Estamos hablando de reducir a 37 horas y media. Hay que hacer otra serie de cosas. Porque si reducimos a 37 horas y media y resulta que damos horas extraordinarias sin límite y sin remuneración complementaria, pues un pan como 2 tortas. Bueno, yo es que creo que, aparte de que es una reflexión pertinente, va sobre una base que se ha modificado y está produciendo buenos efectos. La reforma laboral, la reforma de la contratación, en el que yo creo que queda un punto, que es el tema del tiempo parcial. Es decir, en el tiempo parcial, la desregulación que se produjo en su día está, digamos, disolviendo muchas relaciones laborales o precarizando fundamentalmente trabajos muy feminizados. Hay muchísimos sectores donde a las personas se las contrata por 15 horas, por 20 y terminan haciendo las 40. Con las horas compensatorias no remuneradas, tú me dirás. O incluso remuneradas, pero la inseguridad de una persona que no sabe cuánto va a trabajar este día, esta semana o este mes, genera una sensación de precariedad permanente. Entonces, consolidar las horas realmente efectivas, eso lo hacemos todos los días en los convenios, nos debería de ayudar la norma, porque digamos que se le ha dado un trecho enorme. Luego, la otra base sobre la que operar son todas las políticas de igualdad relacionadas con planes de igualdad, pero con registros retributivos y demás. ¿Por qué? Porque es la manera de acometer que no se produzcan efectos en el trabajo a distancia o en el teletrabajo. Efectivamente, la pandemia se dio, por una parte, mucha gente dijo, pues mira, me permite trabajar, descubres que hay maneras de trabajar que son más efectivas, te ahorras tiempos de traslado, te ahorras dinero de gasolinas, transportes y demás. Eso las empresas dicen, bueno, y encima me ahorro espacios de trabajo que no pago alquileres, tal. Y efectivamente hay una vertiente de género que castiga especialmente a la mujer por la doble presencia, es decir, su trabajo y los cuidados. Claro, ¿eso cómo se acomete? Bueno, cambiando mentalidades y culturas, promoviendo la igualdad, la corresponsabilidad, pero también metiendo reglas de desconexión digital. Una última derivada, si os parece. Si estas reformas supusieran efectivamente menor tiempo de apertura de los centros de trabajo, los beneficios medioambientales también serían otro dato a tener en cuenta. Es que en invierno es menos calefacción, menos horas de calefacción, por ejemplo, ¿no? La electricidad, por ejemplo. Es decir, es otra reflexión que yo creo que coadyuva al hecho de que es necesario que trabajemos menos y que trabajemos mejor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ponía el ejemplo de Alemania, eso que a partir de las 5 de la tarde va, o sea, no está, y ya no hay calefacción, no hay luces, no hay, en fin, todo lo que comporta el tal, que con una persona de seguridad basta. Y fíjate el gasto de la reducción, somos todos más verdes. Pero yo creo, fíjate, que volviendo a lo que me duele hablar de imposición, pero creo que desde los organismos públicos, desde el gobierno, esto tiene que marcarse como condición sine qua non, y en lugar de estar en tanta polarización política, meses casi con tomar decisiones con choques en las calles, con algaradas nocturnas, hablando de un gobierno bolivariano, y me vienes tú a decir que hay que imponer. Pues fíjate, sí, estamos en la polarización, que es la palabra que ha elegido Fondeu para definir el año 23, fíjate, y es verdad que hay un enfrentamiento sociopolítico enorme, pero incluso en casa, o sea, en tu domicilio.
y no estamos en las cosas de comer, en lo importante. Y para mí esto es esencial, y es esencial para todos. Y yo creo que no pasaría nada. Y directamente, si esta medida se adopta, sería buena para la mujer, para el hombre, para la familia y para la salud, como mencionaba antes Luz. Al mismo tiempo, ser muy exigentes en la productividad, no laxos, ¿eh? Y creo que además como país nos haría ganar, porque hasta esa imagen externa de en fin, cierta modernidad, ¿no? Efectivamente. De cierta modernidad. Como diría Ortega, ¿no? Españoles a las cosas. Bueno, efectivamente, yo creo que hay una parte de la actividad política, sociopolítica y tal, que está en las cosas. Otra cosa es que no tenga esa visibilidad, u otra cosa es que la polarización intente que sea una cortina hay mucho de humo. ruido, es que hay mucho ruido. Pero si no estuviéramos a las cosas, pues este país no tendría ahora mismo 21 millones de cotizantes. Si no estuviéramos a las cosas, no estaríamos creciendo el PIB como está creciendo. Si no estuviéramos a las cosas, no estaría reduciéndose el déficit público. Hasta aquí hemos llegado. Son muchos retos urgentes de nuestras sociedades a los que la política de reducción del tiempo de trabajo pretende contribuir en clave de aportar mejoras concretas, que era lo que reclamábamos al final, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Mariluz. Muchas gracias a Elsa, muchas gracias a Chema. Hemos pasado un rato bueno, ¿no? Muy bueno. Pues gracias a ti, gracias a ti. Esperemos que hayamos arrojado algo de luz. Y sobre todo, cuídate, ya sabes, lo de siempre, ¿eh? Cuídate mucho. Nos vemos, chao.